Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de pediatría. Aquí voy a hablar un poco de gastroenterología pediátrica. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de atresia esofágica y de fístula traqueoesofágica. ¿Por qué las menciono juntas? Pues lo que pasa es que tanto el esófago como la tráquea salen del mismo lugar, embriológicamente. Uno tiene un divertículo que va a ser pues, la parte de la faringe, y entonces de ese divertículo empieza a crecer pues, hacia abajo y se va formando el esófago, y luego vamos a decir que esta parte de acá fuera anterior, luego empieza a salir un outpouching o como otro divertículo pues hacia adelante que va a ser el inicio del tracto respiratorio, crece hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, se van formando la tráquea, van formando los bronquios, etcétera. Entonces, toda esta parte viene pues por mecanismos moleculares, porque también la división entre el esófago y la tráquea es un septum que se forma entre los dos. Entonces, cualquier cosa embriológica deficiente en este proceso, o no se forma adecuadamente el septum entre la tráquea y el esófago, o si el esófago se empieza a formar hacia abajo, pero no llega hacia el estómago, entonces hay una atresia esofágica. Entonces, pues, ¿cuántos tipos hay? Hay varios tipos, 5. El más común es atresia esofágica más fístula traqueoesofágica distal. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer el dibujo de vuelta. Tenemos el esófago, pero el esófago hay atresia, o sea, no se forma completamente. Entonces vamos a decir que tiene un fin aquí. Por otro lado, tengo el sistema respiratorio, la parte de la glotis, todo lo demás, la tráquea, los bronquios, etcétera. Pero hay una fístula. Entonces, esta fístula se conecta, vamos a poner la fístula en rojo, se conecta con una porción pues distal del esófago, y aquí estaría el estómago. Esta es la más común, un 80 y tanto, 84% de las veces esto es lo que pasa. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Bueno, va a pasar que el bebé come y vamos a decir que la leche cayera aquí, cae en esta porción del esófago, pero como el esófago está cerrado, no puede pasar, entonces se acumula en los alimentos y ahorita les menciono los síntomas que esto va a producir. Este sería el subtipo más común, que es el que voy a dejar dibujado. Los dos subtipos siguientes más comunes van a ser atresia esofágica aislada, significa que solo estaría la atresia pero sin la fístula, o lo otro sería la fístula traqueoesofágica en H, o sea, solo la fístula pero sin la atresia. Ok, en cuanto a la clínica, en el momento perinatal, el recién nacido va a tener una historia de polihidramnios. ¿Por qué va a tener una historia de polihidramnios? Lo que va a pasar es que en todos los subtipos de atresia esofágica más fístula traqueoesofágica, donde hay atresia, es decir, este subtipo de acá, por ejemplo, o este subtipo de atresia aislada, el bebé no va a poder tomar o ingerir el líquido amniótico mientras está en el vientre materno. Por tanto, se va a acumular líquido amniótico, líquido amniótico, líquido amniótico y por tanto polidramnios. Todas las causas que el bebé no pueda ingerir líquido amniótico se causa polidramnios. Todas las causas donde el bebé no puede orinar adecuadamente causa oligohidramnios. Entonces, muy importante la historia de polidramnios. Otra cosa sería la espuma o burbujas en la nariz y en la boca en el momento de nacimiento. Es algo sugerente que ponen en los casos clínicos, no necesariamente es específico de esta patología, pero igual siempre lo ponen. Distrés respiratorio, cianosis o aspiración de líquido amniótico. Realmente lo importante a saberse o memorizar es que con la alimentación va a haber regurgitación del contenido alimentario y distrés respiratorio. Porque usualmente el subtipo que van a presentar es este subtipo de acá, que es el 80 y tanto por ciento de las veces. Entonces, por tanto, usualmente cuando ingiere la comida, esta comida se acumula y esta comida o la regurgita porque no llega al estómago, o la otra opción es que este contenido pasa a las vías respiratorias y causa distrés respiratorio por aspiración del contenido. El diagnóstico, lo característico va a ser que no se puede pasar una sonda nasogástrica. Vamos a decir que yo trato de pasar una sonda y esta sonda da vuelta en el lugar donde está atrésico. Entonces yo tomo una radiografía y esto se ve en la radiografía clarito. Otra cosa, con la radiografía, de vuelta al subtipo más común, 80 y tanto por ciento de las veces, el estómago va a tener aire. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente en todos los recién nacidos, los estómagos, le toman una radiografía, el estómago tiene aire. Si uno tiene atresia esofágica, solamente atresia, sin esta comunicación, entonces los estómagos no tienen aire porque no le llega, el bebé no traga aire, por tanto no llega aire al estómago. Pero en el caso que haya atresia más fístula, el aire llega por las vías respiratorias. Entonces, a veces si les quieren decir un subtipo de fístula traqueoesofágica y le ponen la foto de la sonda nasogástrica, pero que también el estómago tiene aire,
Entonces le están diciendo que es el subtipo de atresia más fístula traqueoesofágica distal. No es necesario saberlo, pero es un tip. Como les estaba diciendo, si hay atresia, no será una burbuja de aire en el estómago, a excepción de que haya una fístula acompañando esa atresia. El tratamiento va a ser quirúrgico. Ok, estenosis pilórica. Estenosis pilórica, 1 es más común en caucásicos, 2 mucho más común en hombres a mujeres, 5-1, y 3 es muchísimo más común en los primogénitos. Es usual entre las 2 semanas y las 7 semanas de vida. Es raro, más de los 3 meses de vida puede ocurrir, pero es raro. Entonces, cuando piensen en esterosis pilórica, piensen en un recién nacido de 3 semanas o de 4 semanas. No es el momento del nacimiento. Usualmente no estamos hablando del momento del nacimiento. Usualmente eso se va estenosando y ya a las 3-4 semanas de vida es donde empieza a manifestar los síntomas. ¿Cómo va a ser la clínica? Los vómitos van a ser en proyectil, claramente. Son vómitos no biliosos, muy importante. El bebé, otra cosa es que va a seguir hambriento incluso luego de los vómitos. En la mayoría de las otras patologías, igual las otras malrotaciones y otras patologías que voy a mencionar, son mucho más tempranas, usualmente menor a la primera semana de vida. Hay excepciones, pero igual en estas patologías el bebé no va a seguir hambriento. Es como la mayoría de las enfermedades, cuando uno vomita y no quiere seguir. Pero en estenosis pilórica sí va a seguir hambriento. Digo, él absorbió hasta cierto tipo los nutrientes a través del estómago, pero no pasó a ningún momento del intestino, por tanto va a seguir hambriento. Algo característico. Otra cosa es que en desórdenes metabólicos ellos desarrollan alcalosis metabólica, hipoclorémica e hipocalemia. Claro, todo el ácido que botan, entonces por tanto quedan alcalóticos, botan potasio, botan cloro a través del vómito, entonces por tanto tienen este desorden metabólico. O sea que en este caso esperen ver un pH, por ejemplo, 750, un bicarbonato alto, puede ser hasta 35 en ocasiones, y entonces compensando el CO2. Aquí pondría como 50, pero no lo he calculado, así que no necesariamente sería ese valor. Y al examen físico se puede palpar una masa firme movible de 1-2 centímetros en forma de oliva. El diagnóstico va a ser con un ultrasonido, sería lo primero y se ve la verdad que bastante claramente en el estómago. Y se nota esta parte estenosada. Uno usualmente mide tanto la distancia hacia acá como la distancia de la estenosis. Y se ve muy claramente en el ultrasonido. El tratamiento va a ser con una pilorotomía y reponer electrolitos y rehidratar, claramente. Ok, otra patología va a ser atresia duodenal. Factores de riesgo es prematuridad, pero muy importante, síndrome de Down. Casi siempre que quieren presentar una atresia duodenal van a decir la historia que el paciente tiene síndrome de Down y está asociado a otros efectos. Se debe a la falla de recanalización del intestino delgado entre la cuarta y séptima semana de vida. En la clínica, lo diferente es que ahora los vómitos van a ser biliosos, a diferencia de los anteriores. Y esto va a ser mucho más temprano, el primer día de vida, por ejemplo. Pero sin distensión abdominal desde el primer día de vida. Otro, historia de polidramnios, misma historia, no traga adecuadamente porque hay estenosis, atresia duodenal y va a haber ictericia por aumento de la recirculación enterohepática, que eso lo había explicado ya en el video de ictericia del recién nacido. El diagnóstico, uno, en la radiografía va a haber un signo de doble burbuja, eso es todo. O sea, un recién nacido, síndrome de Down, 2 días de vida y tiene vómitos biliosos y tiene un signo de doble burbuja. El signo de doble burbuja es que se ve tanto la burbuja del estómago, por decirlo así, esta burbuja acá, y si dibujo el duodeno, se ve como una segunda burbuja acá. Ese es el signo de la doble burbuja que se vería en los recién nacidos. Y sin gas distal, claro, porque de aquí en adelante ya no pasa gas. El diferencial puede ser páncreas anular. Páncreas anular sería una historia muy similar. Eso es que cuando está el páncreas pues acá, parte del páncreas llega por acá. Entonces esto causa estrechez, causa estenosis y es, aunque no es una atresia duodenal, es como si causara estenosis duodenal el páncreas apretando el duodeno. Otro diferencial es estenosis, en vez de atresia sea estenosis, quistes de duplicación o bandas de Ladd por malrotación intestinal, que eso lo menciono ahora más adelante. El tratamiento 1, sonda nasogástrica, todas las obstrucciones, líquidos intravenosos y cirugía correctiva después de estabilizar al recién nacido. Ok, otra es atresia yeyunal o atresia ileal. Aquí siempre esto es debido a un accidente vascular intrauterino.
más que malformación, todos los otros casos anteriores estamos hablando de algo molecular embriológicamente que salió mal, algún mecanismo molecular, asociados a síndromes genéticos, por ejemplo, síndrome de Down. Aquí no. Este no está asociado a ningún síndrome ni nada porque esto es un accidente vascular, un accidente vascular intrauterino. Entonces hubo cese de vascularización de un área específica del intestino delgado, yeyuno o ilion, no se recanalizó, no se formó adecuadamente y terminó pues siendo atrésico o atresia. Esto va a estar asociado, claro, principalmente con las cuestiones maternas que tengan que ver con vasoconstricción, porque de qué otra forma se puede formar un pues, accidente intraútero en recién nacido que no usa ningún tipo de medicamento. Entonces va a haber asociación con uso materno de cigarrillos o uso materno de cocaína. En clínica, polidramnios no toman el líquido, por tanto, etcétera, polidramnios. Aquí sí va a haber distensión abdominal porque la obstrucción es mucho más distal. Al nacimiento con las primeras comidas, igual vómitos biliosos, siempre que hay una obstrucción, vómitos van a ser biliosos y sin pasaje de meconio porque no puede hacer heces. Y finalmente, ictericia obviamente por aumento de la circulación enterohepática. El diagnóstico, una radiografía abdominal, aquí sí va a haber niveles hidroaéreos, es como si fuese una obstrucción intestinal. Claro, uno puede confirmar la localización con una serie intestinal pues contrastada, tratamiento igual, sonda nasogástrica, líquidos, cirugía. Iliomeconial, ok, iliomeconial es un poquito distinto. Aquí lo que pasa, esto ya lo expliqué en fibrosis quística, así que es un recorderis, básicamente. Tengo el colon y el intestino delgado, ilion, etc. Y entonces el meconio es tan espeso por la misma patología de fibrosis quística que el meconio se traba aquí, no puede seguir. Entonces, como se traba el meconio, causa funcionalmente una obstrucción intestinal. Las secreciones son viscosas, se tragan en el ilion y producen obstrucción. La clínica va a ser de vómitos, distensión abdominal proximal al ilion, usualmente. Quizás el primer hallazgo sea de que no haya meconio y ya al día, segundo día, entonces ya vienen todos los otros hallazgos de obstrucción intestinal. Entonces, este sería el primer hallazgo. Pero esto se puede complicar como una peritonitis si este se perfora. Así que eso puede ser una posible complicación. En el diagnóstico van a ser asas dilatadas con obstrucción proximal al punto de transición, igual con una obstrucción intestinal. Un diferencial puede ser un tapón meconial. En diagnóstico y tratamiento, como ya había hablado, en enema hidrosoluble, uno pone edema con agua pues por acá, o hidrosoluble mejor dicho, y entonces esto diluye ese tapón y por tanto fluye el meconio adecuadamente y lo excreta. Esa es la primera línea. Si no funciona, la segunda línea es cirugía. Entonces, malrotación intestinal, esto se debe a algo embriológico. El intestino no rota completamente en la semana que el intestino se sale y rota todos los 270 grados. Entonces, el colon se queda del lado izquierdo. Lo que pasa es que el colon debería estar en el punto izquierdo, sale y debería rotar hacia el lado derecho y por tanto el ciego quedar más o menos como por acá, por aquí el apéndice, por decir algo, y viene el colon ascendente. Entonces, el colon está originalmente en este punto y debe rotar hacia acá. La rotación no ocurre completamente, entonces el colon queda en algún punto de acá. O sea, vamos a decir, puede quedar aquí, puede quedar aquí, puede quedar aquí, puede quedar acá arriba, pero no llega a su punto donde debe llegar. Entonces, ¿cómo queda? Queda que los intestinos quedan del lado izquierdo y el colon queda del lado derecho. Se forman unas bandas del LAT del ciego hasta el cuadrante superior derecho. Lo que pasa es que usualmente, o lo normal, es que el colon, una vez que rota, vuelve y se pega en la parte posterior del abdomen, de la cavidad abdominal, y entonces el colon aquí se empieza a adherir. Esto es lo normal, ¿no? Se adhiere, se adhiere, se adhiere a toda esta parte posterior. Lo que pasa es que como no rotó, entonces ahora la misma señal molecular de la adherencia sigue. Entonces, por tanto, él sigue formando sus adherencias hacia el hígado, como debería estar, o hacia pues, donde está el hígado, no forma hacia el hígado, pero hacia el cuadrante superior derecho. Pero estas bandas están en un lugar equivocado. Como estas bandas están aquí, estas bandas son las que producen la obstrucción intestinal. Entonces estas bandas se llaman bandas de LAT. Se forman desde donde esté el colon, donde sea que quedó, hasta el cuadrante superior derecho. Desde el ciego hasta el cuadrante superior derecho. En la clínica va a ser una obstrucción intestinal aguda o puede ser una obstrucción pues, intestinal incompleta, crónica.
este sí es como la excepción de la regla. En estenosis pilórica sí les había dicho, ok, a las terceras 4 semanas empieza con los vómitos, etcétera. Y dije que la mayoría era en la primera semana de vida. Bueno, este puede ser, por ejemplo, puede presentarse durante el primer mes o hasta el segundo mes de vida, causando una obstrucción pues incompleta. El bebé va ganando peso poco a poco o quizás no gana peso, pero no es tan sintomático como para pensar obstrucción. Entonces, aquí sí es como variable cómo se presenta. Los vómitos, usualmente ya en la intestinal aguda, van a ser biliares, dolor abdominal, bueno, ellos no manifiestan dolor, pero la distensión, llorar, etcétera, y hallazgos, etcétera, de obstrucción. En el diagnóstico hay varias posibilidades. Uno puede usar una radiografía abdominal, me va a mostrar signos de obstrucción, niveles hidroaéreos. Yo puedo usar un enema convario, me va a mostrar que el ciego está donde no debe estar. Una serie intestinal me va a mostrar el ligamento de Treitz, o sea, la parte superior está donde no debe estar tampoco. Y el ultrasonido, pues, va a mostrar una inversión de la arteria y la vena mesentérica superior. Entonces, todo eso son hallazgos sugerentes de malrotación intestinal. Se ven diferentes cosas, pero son hallazgos radiológicos que me sugieren malrotación intestinal de diferentes formas. El tratamiento va a ser quirúrgico. Otro va a ser divertículo de Meckel. Esto sí lo preguntan un poco más. Esto es un remanente del saco embrionario con epitelio similar al estómago. Ok, usualmente tengo el ilion, antes de mencionar, y como a 2 pies del ilion está el divertículo de Meckel. Este es más o menos en donde encima fuese estar el ombligo. Vamos a decir que este es el ombligo. Esto es la piel. Y aquí queda pues el ligamento pues seminormal que se oblitera. Entonces el divertículo de Meckel es una de las malformaciones que se forma entre el intestino y el ombligo. Es la más común. Y esta lo que tiene es que hay un divertículo saliendo del intestino y este epitelio que está aquí es epitelio gástrico. Entonces, por ahí van a ir todos los síntomas. Regla de los dos. Usualmente se presenta a los 2 años de edad. En el 2% de la población hay dos tipos de tejido intestinal, tejido gástrico. El mismo tamaño del divertículo usualmente es 2 pulgadas de tamaño a 2 pies de la válvula iliocecal. Esto aquí siendo donde está la válvula iliocecal y el ciego. Y es 2 veces más común en hombres que en mujeres. Entonces, en la clínica, como hay un epitelio estomacal, el epitelio estomacal va a secretar ácido. Como secreta ácido, los intestinos no están acostumbrados al ácido. El ácido va a producir un sangrado intestinal. Entonces, los recién nacidos, bueno, no recién nacidos, los niños de 2 años de edad se van a presentar con un sangrado gastrointestinal intermitente. O sea, ellos no están poco activos, no están decaídos, no están nada. O sea, ellos están juguetones, todo normal, pero de vez en cuando encuentro sangre en las heces. Entonces, esa es la clínica de divertículo de Meckel. Un sangrado gastrointestinal intermitente, el resto es casi sin síntomas, sin dolor también. Otras opciones es que esto se presente o como una obstrucción intestinal o que se forma una diverticulitis de este divertículo, similar a una apendicitis, pero en un área pues diferente. Pero eso es algo menos común. ¿Cómo lo diagnostico? Esto sí es importante. Con un estudio con tecnesio 99, pertectenato. Esto lo que va a buscar es el epitelio gástrico, y va a encontrar epitelio gástrico obviamente en el estómago, pero también lo va a encontrar en una porción del intestino. Y entonces apenas no encuentra en la porción del intestino, eso es divertículo de Meckel. Y el tratamiento va a ser quirúrgico de ser necesario. Ya casi terminando, tenemos intususcepción. Intususcepción se presenta entre los 3 meses y los 6 años de edad, pero 80% menor a los 2 años. Usualmente la forma de recordarlo es 3 meses a 3 años. Le menciono lo de que es hasta 6 años para que sepan que es posible, pero aunque es posible, no es común. Es más común en los niños más chiquitos, de 3 meses y 2, 3 años de edad. Entonces, se debe a invaginación de un segmento intestinal dentro de otro, usualmente ileocólico. Claro, es el segmento más común. De vuelta, dibujando el intestino, ilio. Lo normal es que está el ciego acá. Bueno, lo que pasa, tenemos el ilion y se invagina dentro del ciego. Es común luego una infección por adenovirus o rotavirus, un resfriado o una otitis media. Lo que pasa es que en cualquiera de estos síndromes o cualquiera de estos hallazgos, el tejido linfoide, que está normalmente pues, dentro de los intestinos, crece un poco en respuesta a la infección, y eso es lo que predispone a que entonces se termine formando la intususcepción.
está asociado con púrpura de Henoch-Schönlein y puede ocurrir en un segmento intestinal con una patología de base, por ejemplo, divertículo de Meckel. Entonces, claro, en una persona normal que no tiene ninguna otra patología de base, usualmente va a ser iliocólico. Si el paciente tiene un divertículo de Meckel, un pólipo, un neurofibroma del intestino, cualquier cosa que me cambie un poquito la anatomía del intestino, también eso se puede formar. ¿Por qué digo que está asociado con púrpura de Henoch-Schönlein? Púrpura de Henoch-Schönlein, si recuerdan, se forma 1 a 3 semanas después de una infección usualmente respiratoria superior y entonces tiene varias manifestaciones. Esta la habíamos hablado en renal cuando hablé de las glomerulonefritis y habíamos hablado de los síndromes nefríticos por IgA. Bueno, esta era uno de lo que es síndrome nefríticos por IgA. Está el que es IgA aislado o IgA sistémico, que es púrpura de Henoch-Schönlein. Entonces, además de manifestaciones renales, tiene artritis, púrpura palpable, obviamente, y dolor abdominal. Entonces, esa parte del dolor abdominal puede ser solo un dolor tipo cólico y tiene los hallazgos de dolor abdominal, pero no pasa nada. O ese dolor abdominal puede ser una intususcepción, puede que se genere una intususcepción como tal. Entonces, en ese sentido está asociado a púrpura de Henoch-Schönlein. Ok, aquí lo que pasa cuando el intestino se invagina trae consigo su vascularización. Entonces, ese es el verdadero problema, que el intestino se queda sin vascularización. Entonces empieza isquemia, isquemia y termina con necrosis. Necrosis y produce heces sanguinolentas. Entonces, en la clínica de intususcepción va a haber un inicio súbito de dolor abdominal, pero que va a ser tipo cólico. O sea, uno es súbito, no es progresivo, progresivo, no, es súbito. Y lo otro es que, claro, con la peristalsis, por eso es cólico, vienen los dolores. Entonces, viene la peristalsis, viene hacia donde está la obstrucción y ahí viene el dolor severo, intenso. Los niños se tienen que agachar, acuclillar. Se ponen así como si fuese medio posición fetal incluso. Cuando les está pasando el dolor, entonces después pasa el dolor y hay un intermedio en donde ellos pueden no sentir el dolor. Entonces están todos juguetones, vuelven a estar semi-normales y luego vuelven al dolor severo. Entonces es tipo cólico en ese sentido. Tempranamente, usualmente en las primeras 12 horas, no va a presentar tanto las heces sanguinolentas, porque las heces sanguinolentas después de la parte de la necrosis del intestino, isquemia, pues necrosis intestinal, pero si es tardío, entonces tienen las heces sanguinolentas. Y a estas heces con sangre a veces le llaman injalea de Grosella. Entonces, como iba diciendo, adquieren una posición donde doblan las piernas para aliviar el dolor. Si esto progresa, vamos a decir no se alivia, pero sigue progresando, entonces puede progresar a que el niño tenga debilidad, letargia e incluso shock. Luego va a tener vómitos biliosos, menos movimientos intestinales y ya más tardíamente los sangrados en las heces. Como le digo, no es un hallazgo usualmente temprano, usualmente es más de 12, quizás hasta 24 horas. En ocasiones también se palpa una masa en forma de salchicha. El diagnóstico va a ser con un ultrasonido abdominal, es primera línea en lo que se hace, y luego se hace un enema con aire. El enema con aire va a ser tanto diagnóstico como tratamiento. Viene aire por todo el colon, hasta acá, aire, y el aire empuja de vuelta al intestino, usualmente pensando que la intususcepción es ileocólica, y bueno, vuelve a su posición normal. Y entonces, por un lado es diagnóstico, confirma el diagnóstico con este enema, y por otro lado es tratamiento porque devuelve los intestinos a su posición normal. Esa es la primera línea de tratamiento, y usualmente, ok, ya si uno se quiere meter más profundo, esto va a depender de las guías y todo. Si la presentación es temprana, uno va hacia enema con aire, definitivamente. Pero si la presentación es tardía, más de 48 horas, hay signos de shock, hay signos de necrosis o hay algún otro hallazgo, uno tiene que ir a cirugía. O sea, si hay necrosis, tienes que operar ese segmento. Entonces, por tanto, es primera línea, pero no siempre. Más que todo para las presentaciones menores de 48 horas o tempranas. Si el enema con aire no funciona, o como les dije, hay signos de shock o perforación, cirugía. Otro manejo es reducción radiográfica con fluoroscopía. Por último, vamos a hablar de enfermedad de Hirschsprung. Esto se debe a ausencia de la migración de las células ganglionares a la pared intestinal desde el esfínter anal interno y se puede extender variablemente. De vuelta, dibujando más o menos el ano aquí, el recto, sigmoides, colon descendente, de ahí transverso y punto, 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 etc. Lo que pasa es que no migran las células ganglionares de vuelta a la pared acá del ano. Y esto se puede extender variablemente, es decir, puede ser que nada más sea el recto involucrado en algunos pacientes y en otro paciente puede ser que las células ganglionares no migraron, toda esta pared intestinal no migraron, incluso hasta la parte donde está el vaso.
por eso la clínica puede ser variable. O sea, en un paciente, ok, tendría incontinencia, no iría fácilmente al baño, pero es en el recto, entonces no es tan severa. Versus en otro paciente la peristalsis no funciona desde el vaso, que ahí sí sería mucho más severa la constipación. Entonces, esta es la causa más común de obstrucción intestinal en el recién nacido. Así que uno es la primera que yo pensaría. Dos, también está asociado a ciertos síndromes genéticos, así que si el paciente tiene algún síndrome genético, entonces también sospechar que hay Hirschsprung cerca. Clínica. El recién nacido no pasa meconio en las primeras 24 horas de vida, por tanto, lo primero que yo sospecho, si él no pasa meconio es, ok, puede ser una enfermedad de Hirschsprung. Un diferencial ahí es fibrosis quística, pero también, claro, va a depender de la incidencia de esta otra enfermedad y etcétera. Por tanto, si no pasa meconio, sospecharlo. Luego se van desarrollando síntomas de obstrucción intestinal. En el recién nacido, esto va a ser un poco más, las heces se quedan trabadas y por tanto se acumula contenido alimentario retrógradamente, etcétera, y esto causa obstrucción intestinal, entonces tengo que tratarlo en ese sentido. Pero luego de que salgo del recién nacido y lo traté, entonces queda la otra parte de la constipación crónica. O sea, estos pacientes, como no tienen esta parte ganglionar aquí, entonces van a quedar pues constipados usando laxantes crónicamente, enema, etcétera, para poder ir al baño. El diagnóstico va a ser, bueno, pues con enema con varios, será una zona de transición y el test confirmatorio, esto sí es bien importante, es biopsia rectal por succión. Lo preguntan bastante. Así, biopsia rectal por succión, de una vez ya sé que es enfermedad de Hirschsprung. El tratamiento va a ser quirúrgico, usualmente al principio se le pone una colostomía, también depende de la extensión, la evaluación al momento, etc. Y luego de 6-12 meses se hace una corrección definitiva de esta enfermedad de Hirschsprung. En el contexto del recién nacido que tiene la obstrucción intestinal y todo lo demás, entonces, similar a lo de fibrosis quística, al ilio meconial, yo le doy un enema hidrosoluble. Esto va a diluir el contenido, pues igual, hace que sea más estilo diarrea y entonces aliviar la obstrucción por ese sentido. Así que un enema también aliviaría la obstrucción de enfermedades de Hirschsprung. Entonces, esto sería todo con las enfermedades gastrointestinales pediátricas. Los veo para el siguiente video.